Padre Dios, misericordioso, que nos amas, te damos gracias por salvarnos. Antes de recibir la salvación, vivíamos en el pecado y en la vanidad del mundo. No tenemos ninguna esperanza, nada. Pero ahora tenemos vida eterna por tu gran gracia y amor. Nosotros, salvos, deseamos vivir según la voluntad de Dios y la palabra del Señor. Guíanos, por favor, para que nuestra vida sea utilizada para agradarte. Somos tus hijos salvos, pero aún somos muy débiles. Por eso, Señor, necesitamos tu ayuda cada momento en nuestra vida. Ayúdanos para que no nos caigamos en la tentación y que nuestra mente no se absorba en las cosas vanas del mundo. Nosotros vivimos en última era que tú has planeado para buscar y destruir. Pero gracias por habernos dado la oportunidad de predicar el Evangelio en esta era. Además, muchas gracias por establecer tu iglesia en Segovia. Aquí viven muchas almas perdidas que no conocen tu gracia y tu amor. Nosotros creemos en lo que tú tienes plan grande para salvar a muchos entre ellos. Queremos predicar el Evangelio a ellos y salvar con ese Evangelio verdadero. Utilízanos a cumplir tu plan. Y hoy, en el Día del Señor, tus hijos preciosos están reunidos en tu nombre. Provee a cada uno la palabra más apropiada y a través de tu palabra que crezca nuestra fe. Y danos la fe para hacer tu trabajo con gozo y alegría y llena nuestro corazón con tu amor y gracia. También esperamos que estés con los que no han podido estar juntos hoy. Unos de ellos están sufriendo por enfermedad. Señor, por favor, cúralos pronto sus enfermedades. Y algunos están pasando momentos difíciles y otros estarán en las pruebas. Ayúdalos para que puedan superar las dificultades confiando en ti. Y Señor, guarda los labios del que se carga la palabra de Dios. Te pido que solamente pueda predicarse correctamente la Biblia. Y abre el corazón del que escucha la palabra. Añade la sabiduría y conocimiento para que puedan entender correctamente tu palabra. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Y primero vamos a buscar la Biblia, libro segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 10. La Biblia, Antiguo Testamento. Segundo de Reyes, capítulo 7. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 10. ¿Han tenido versículos? Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 10. Voy a leer. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de todos de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron, lo escondieron. Y luego entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron, y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Y les declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y otro versículo, vamos a ver, 16, capítulo 7, versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y también vamos a ver el versículo 20. Versículo 20. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hasta aquí he leído muchos versículos. Si ustedes escucharon y entendieron, ¿no? ¿Sí? Han entendido una historia, un asunto. Soy Juan Marcos, iglesia de Cuenca. Me alegro mucho de veros otra vez. El año pasado he ido, ¿no? Había ido. Me alegro mucho. Y vamos a decidir unas lecciones con esta palabra. Hoy pensemos en la palabra de Dios bajo el título de 2 pecados graves. 2 pecados graves. Centrándonos en el texto principal, el versículo de hoy, podemos ver 2 pecados muy graves en este texto. Vamos a pensar. Uno es el pecado de la incredulidad. Incredulidad en la palabra de Dios.
que el profeta Eliseo transmitió. El pastor Eliseo está, ¿verdad? Está en Calapara, iglesia de Calapara. Y hay un príncipe, me pone aquí, un príncipe. No creyó las palabras de Eliseo, que fueron dadas a través de la palabra de Dios. Que el rey de Israel confiaba en él. Sí. Él finalmente fue pisoteado hasta la muerte. Dado que el rey de Israel confiaba en él, y debe haber sido una persona de alto rango. Pero cuando no creyó en la palabra de Dios, fue pisoteado hasta la muerte. Ser pisoteado es muy humillante, ¿no? Entonces, a través de la palabra del texto, del versículo de hoy, debemos ver cuán terrible es el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad en la palabra de Dios es un pecado muy terrible hasta un punto de ser pisoteado hasta la muerte. Y el otro pecado es el pecado de no evangelizar. Eso es pecado. La palabra dice esto. En el texto, en el versículo, había 4 leprosos, ¿no? Cuatro leprosos. Están completamente alejados de esa sociedad. Como eran leprosos, no podían vivir dentro de la ciudad. Mientras estaban fuera de la ciudad, el ejército sirio entró y rodeó la ciudad, esa ciudad. Los leprosos no podían entrar en la ciudad ni luchar contra el ejército sirio. Así que decidieron rendirse y fueron al campamento del ejército sirio. Todo está ahí, todo está ahí. Pero los soldados sirios no se ven por ninguna parte. Porque Dios ya los había echado fuera, por su manera. Entraron en las tiendas abandonadas por los sirios, comieron y bebieron, tomaron y escondieron joyas de oro y plata y ropas. Y sin embargo, cuando lo pensaron, sus acciones no estaban bien. Y se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Entonces, difundieron esta buena noticia y la gente quedó completamente libre del hambre. Lo que podemos saber de esta historia es que el pecado de no evangelizar es grave. Si no entregaban esta noticia, no sabe cuánto tiempo sufriría la gente de la ciudad. Se puede decir que el pecado de no creer en la palabra de Dios y el pecado de no evangelizar son pecados muy importantes en toda la Biblia. Consideremos este tema a la inversa. Si el pecado de no creer en la palabra de Dios es tan grande, entonces creer en la palabra de Dios, por el contrario, es algo muy importante. Muy importante. Tenemos que tener la fe, creer. Y si el pecado de no evangelizar es grave, vean cuán importante es evangelizar al
contrario. Quizás los leprosos que predicaban las buenas nuevas fueron alabados, ¿no? Y glorificados por la gente de la ciudad. Como los leprosos del texto, los cristianos. Cristianos salvados son personas con muy buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Es el Evangelio. Tenemos el Evangelio verdadero. El Evangelio puede salvar a los hombres, ¿no? Compartir esta noticia es lo más glorioso para un cristiano. Y vamos a buscar, vamos a ver segundo de Reyes, capítulo 6, para entender esta historia. Para entender versículo, historia de hoy, vamos a ver capítulo 6, versículo 24-25. Voy a leer, yo voy a leer. Capítulo 6, versículo 24-25. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y el ejército sirio invadió y rodeó la ciudad de Samaria, ¿no? La capital del norte de Israel. La Samaria es capital del norte de Israel. En ese momento Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿no? Estaba dividido en dos naciones, debido al pecado del rey Salomón, de adorar ídolos en sus últimos años, ¿no? Eran Judá al norte, al sur, y el reino del norte de Israel. Dos naciones. Hubo dos naciones. Dios envió profetas a cada uno de dos países. El profeta Eliseo es un profeta que siguió al profeta Elías y trabajó en el norte de Israel. Durante el tiempo en que el profeta Eliseo estuvo activo, el ejército de Siria invadió el norte de Israel. Mientras rodeaban la ciudad de Samaria, la capital del norte de Israel, la gente estaba confinada en la ciudad y pasaba mucha hambre porque no tenían nada para comer. Aquí este versículo dice: hubo gran hambre en Samaria por la guerra. Y con consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Vamos a pensar, el ciclo es una unidad de dinero utilizada por los israelitas. Un ciclo era la cantidad que un trabajador de la época podía recibir por 4 días de trabajo. Un ciclo es un trabajador tiene que trabajar
durante 4 días. Y luego pudo recibir un ciclo. Un ciclo. ¿Entienden, no? Sí. ¿Y cuánto le pagan por día de trabajo en estos días? ¿Es igual? ¿40? ¿50? Un día, ¿no? Un día. Supongamos que son 50 euros. 50 euros. Para facilitar el cálculo. 50 personas. 50 euros al día. Entonces, en nuestro día, el dinero, un ciclo es de unos 200 euros. 200 euros en la actualidad. Así que aquí, 80 ciclos. 80 ciclos son unos 16.000. 16.000 euros. Una cabeza de asno para comer. 16.000 euros. Entonces, en la ciudad de Samaria, para comer, una cabeza de asno vale 16.000 euros. ¿Qué caro? No pudo comprar. ¿Por qué? Tenía hambre, mucha hambre. Porque en esa ciudad rodeaba ejércitos sirios. Por eso. Y que es un estiércol de paloma. Se dice que es un tipo de soja. Soja. Es una soja. Estiércol de paloma es de soja, se dice, se refiere. Soja. ¿Sabes, no? Quizás. Sí. Y cuarto parte. ¿Sí? Aquí, si vamos a calcular. 1,2 litros de soja cuesta 1.500 euros al precio actual del mercado. Un litro, botella, muy pequeño, pero 1.500 euros para comer. Muy caro, no puedo comprar. Tenía mucha hambre. Había poco para comer en el castillo y la gente se moría de hambre. ¿A qué momento? Es verdad, la Biblia dice así. Más tarde, el bebé, su propio bebé, fue hervido y comido. La Biblia escribe. Qué terrible. En esta situación, la palabra de Dios fue entregada a través del profeta Eliseo. En esta situación, la palabra de Dios entregaba a través del profeta Eliseo. Dice así, versículo 1, 7:1. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dijo, entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Valdrá el seah de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada un ciclo. ¿Qué significa esto? Siguiente día, mañana, por la mañana, 7 litros de harina fina cuestan 200 euros.
Y 15 litros de cebada cuestan unos 200 euros. Predicó la palabra de Dios de que el precio del grano bajaría repentinamente. Bajaría. Un príncipe, hay un príncipe, aquí pone un príncipe. Hubo un príncipe, escucha esto, esta palabra escuchó. Y luego dice esto, versículo 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, a Eliseo, ¿no? Y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Es incredulidad. Y él dijo, Eliseo, el profeta Eliseo dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Este príncipe era quien confía en el rey, ¿no? El rey confiaba. Era el favorito del rey, ¿no? El rey de Samaria. Entonces, él era una persona de muy alto rango, ¿no? Y dijo este príncipe, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Estas palabras no solo descreen la palabra de Dios, sino que también despreciaron a Dios. Era el tiempo en que Eliseo, el profeta de Dios, estaba activo, y antes de eso estaba el profeta Elías, ¿no? Elías. En ese momento los reyes y el pueblo de Israel, norte de Israel, dejaron a Dios y sirvieron a los ídolos de Baal y Asera. En ese momento Elías tuvo una confrontación con 440 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, de ídolos, ¿no? Son ídolos. Asera en el monte Carmelo, para determinar quién era el Dios, quién era el Dios verdadero, quién es el verdadero Dios. Por supuesto, el profeta Eliseo ganó. Cuando oró a Dios, descendió fuego del cielo, ¿no? ¿Saben esta historia? Mediante esa confrontación, el pueblo llegó a ser con seguridad que Baal y Asera eran ídolos y que Jehová Dios era el Dios verdadero. El príncipe, ese príncipe, el que aparece en el texto principal, debe haber conocido al profeta Elías, ¿no? Debe haber conocido. Es posible que haya escuchado la historia de Elías ascendiendo al cielo sin morir. Escuchó. También escuchó que el profeta Eliseo, quien sucedió a Elías, realizó muchos milagros. Debe haber sabido que sanó al general Naamán. Naamán, ¿saben, no? Sí. Ustedes Sí. conocen. Naamán, un arameo que tenía lepra. Antes de esta historia, el ejército Aram había invadido y Dios los había cegado. El hecho de que Eliseo era un profeta de Dios fue claramente revelado. Claramente revelado ya. Lo que Eliseo dijo en el nombre de Dios
siempre se cumplió en aquel momento. Las palabras que leemos son las que dijo el profeta Eliseo en el nombre de Dios, ¿no? Jehová dijo esto, así. Pero un príncipe dice, si Jehová hiciese ahora mismo en el cielo, sería esto así. Incredulidad. Fue una declaración de completa incredulidad. El profeta Eliseo le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Esto es un dicho muy serio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tú verás con tus propios ojos de que la palabra de Dios se cumple, pero no puedes comerlo, porque tú morirás. Un dicho. Ese dicho, esa palabra es, tú morirás mañana, antes de poder comer. Eso es lo que significa esto. Incluso entonces el príncipe debería haber estado sobrio, ¿no? Cometí un error, por favor, perdóname, me equivoqué. Debería haber perdido perdón. Sin embargo, no creyó las palabras de Eliseo y las ignoró. ¿Qué pasó en el campamento? ¿Qué pasó? En el campamento del ejército sirio, en ese momento, Dios expulsó a todo el ejército sirio, ¿no? Vamos a ver el versículo 6. Porque Jehová había hecho que él en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado asueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. De esta manera, según esta manera, Dios echa a ellos. Los soldados sirios desertaron y huyeron. Dios les dio a los soldados sirios el sonido de carros y caballos y un gran ejército. Todas se asustaron y huyeron. Y cuatro leprosos fuera de la ciudad descubrieron que el ejército sirio había huido y se lo dijeron a la gente y que estaba dentro de la ciudad. Todo el pueblo salió corriendo y fue al campamento del ejército sirio para comer y beber. En ese momento el príncipe que desconfió de la palabra de Dios fue pisoteado hasta la muerte. ¿Sabe? Vamos a ver el versículo 16. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 16 y 17, voy a leer. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, de cuando el rey descendió a él. Dice, conforme a la palabra de Jehová, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Todo en este mundo siempre se hace realidad según la palabra de Dios.
todas las profecías de la Biblia se cumplirán, ¿no? Se cumplirán. El rey puso a la puerta a un príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, el dicho de Eliseo. Como dijo Eliseo, él murió. Fue pisoteado por el pueblo y murió. La incredulidad es un pecado representativo que Dios odia más. Los que rechazan a Dios y no creen en la palabra de Dios serán pisoteados. Dios quiere enviar personas al cielo, ¿verdad? Dios quiere. Él ya se ha ocupado de todos nuestros pecados para que podamos ir al cielo. Ya ha cumplido todo. Sin embargo, van al infierno porque no creen en la palabra de Dios. ¿Por qué van al infierno? Porque no creen en la palabra de Dios. La razón por la que la gente va al infierno es por su pecado de no creer en la palabra de Dios. Vamos a buscar un versículo, Malaquías capítulo 3, Antiguo Testamento, último libro del Antiguo Testamento. Está antes de San Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Malaquías 3, con 17. Ese versículo vamos a leer juntos. Y será especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que conoce a su ejército. Será para mí especial tesoro. ¿Qué significa esto? En estos versículos se refieren a los cristianos salvos. Los cristianos son comparados con un especial tesoro. Por otro lado, se dice que los que no tienen fe, son cenizas bajo las plantas de los pies. ¿Amén? Vamos a ver el versículo, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová dijo. Es solo una existencia que es pisoteada. Muy, qué pena y terrible. Así que la fe es el tema más importante en la Biblia. La fe es muy importante. Algunas personas van al cielo y otras van al infierno debido a su fe. La fe determina tu destino eterno. La historia humana es la historia de no creer en la palabra de Dios. Qué pena, ¿no? Adán y Eva no creyeron la palabra de Dios, más bien creyeron las palabras del diablo, de serpiente. Dios ha hablado claramente, no comerás. Mas del árbol de la ciencia, bien y del mal, no lo comerás. ¿Por qué? El día que de él comieres,
ciertamente morirás. La razón por la que murió el alma de Adán fue porque no creyó en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios desciende, es la fe para aceptar la palabra de Dios tal como es. Vamos a buscar San Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 9 a 11. En San Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11, voy a leer. San Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. La gente no se lo cree bien. No se lo cree bien. Es una palabra confiable, pero no quieren creerla. No quieren creerla. No creen de inmediato. En 2 de estos fueron a Emaús, ¿vale? Ese día, dos discípulos, ¿no? Dos discípulos fueron a Emaús, otra ciudad. Jesús resucitado se les apareció, pero no reconocieron a Jesús. Jesús les preguntó, ¿de qué estabais hablando? Uno de ellos cuenta la historia de Jesús, de que fue crucificado hace 3 días, ¿no? Vamos a buscar, aquí vamos a marcar, vamos a volver y luego vamos a volver y San Lucas capítulo 24. San Lucas 24, versículo 21 al 24. San Lucas capítulo 24, versículo 21 al 24. Voy a leer. Pero nosotros esperábamos que Él, Jesucristo, Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos discípulos, 2 discípulos, no creyeron las palabras de las mujeres que habían visto a Jesucristo, ¿no? Ellos no creyeron, resucitado. No creyeron lo que dijeron también Pedro y Juan, cuando vieron el sepulcro vacío. No creyeron en lo que dijeron Juan y Pedro, tampoco. Jesús les dijo esto, 25, versículo 25. Entonces Él les dijo, Jesús resucitado les dijo esto, ¿no? Oh insensatos,
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús los reprendió por no ser rápidos para creer. Es decir, por ser lentos para creer. Después de encontrarse con Jesús resucitado, estos dos discípulos se dieron la vuelta y se fueron a Jerusalén. Y dijeron que fueron al lugar donde estaban reunidos los discípulos y se encontraron con Jesús resucitado. Pero la gente no lo creía. Vamos a volver a San Marcos, capítulo 16. Versículos 12 y 13. San Marcos capítulo 16, versículo 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban a camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. La gente no cree bien, no quieren creer. Normalmente, corazón duro, ¿no? Jesús se apareció personalmente a los incrédulos y dijo, vamos a ver, versículo 14 al 16, y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él dijo esto. Lo importante aquí es una cuestión, pregunta de fe. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Lo que el Señor considera más importante es la fe. Lo que nos cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia humana de incredulidad. Muy poca gente cree. Pero nosotros hemos sido salvos, ¿no? Hemos recibido la salvación, tenemos la fe. Desde Adán y Eva desconfiaron de la palabra de Dios. Durante el diluvio, Noé predicó la palabra de Dios, ¿no? Mientras construía el arca. Advirtió a la gente que se destruiría el mundo con lluvia, ¿no? Pero todos, excepto de la familia de Noé, no lo creían. Cuando Sodoma y Gomorra fueron juzgadas, Lot, sobrino de Abraham, creyó. Pero sus yernos no lo creyeron. Tomaron las palabras de Lot como una broma. El profeta Jeremías había estado proclamando durante décadas de la ciudad de Jerusalén, que sería destruida por Babilonia, pero la gente no lo creía. Es lo mismo en nuestro tiempo. Lo mismo. Hay muchas personas que dicen creer
creer en Dios, ¿no? Creer en Dios. Pero, como dice la palabra, muy pocas personas son verdaderamente salvas a través de la palabra, según la palabra. Hay que creer la palabra de Dios, tal como está dicha, pero hay muchos casos en los que no se cree. Jesús dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? San Juan capítulo 3, versículo 3. Tienes que nacer de nuevo para ir al cielo, pero él sigue tratando de seguir su propia manera y quiere hacer algo para ir al cielo. No es correcto, ¿no? Solo necesitamos la fe. ¿Han sido salvos por la fe? Amén. Amén. Según la Biblia, su manera de Jesucristo. ¿Por qué estoy enfatizando esto? ¿Por qué? Esto se debe a que los que no son salvos, es decir, los que no han recibido la salvación, nacido de nuevo, no pueden ir al cielo. ¿Verdad? No puedo ir al cielo. Si no puedes ir al cielo, ¿a dónde irá? El único lugar. Lo que queda es un infierno eterno. Si tiene la fe para ser salvo o no, es el asunto más importante en este mundo. No es demasiado empatizar y enfatizar. ¿Por qué hay un énfasis en los seminarios seminario bíblico en nuestra iglesia? 4 o 5 veces al año tenemos el seminario bíblico para predicar el Evangelio. Es porque se predica la palabra salvable, es decir, el Evangelio. Es porque ayuda a creer a aquellos que todavía no tienen fe. Puede creer en Dios y Jesús a través de la Biblia. La fe es la diferencia entre el cielo y el infierno. La fe. Por eso, apóstol Pablo dice, segundo de Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados. El seminario bíblico es una buena oportunidad para dar la fe y en los que no tienen fe. No solo eso, sino que también es importante para nosotros, los que creemos. Esta es una gran oportunidad para probar y validar nuestras creencias. Así que todos debemos asistir y escuchar en la palabra del seminario bíblico. ¿Cuándo tenemos el seminario bíblico? ¿Mayo o junio? Es muy importante. Es muy importante. Hay que escuchar, hay que asistir, participar en la obra del Señor. No hay nada más importante que creer en Jesús y ser salvo. Dependiendo de tus creencias, los resultados serán completamente diferentes. En la época de Noé, la gente no creía en el diluvio, ¿no? Pero Noé creyó. Que construyó el arca. ¿Por qué creyó? Nunca llovió hasta el diluvio de Noé, ¿saben? Nunca llovió. Incluso Noé nunca vio la lluvia. Pero él creyó en la palabra de Dios y construyó el arca. Noé nunca había visto llover, pero su fe
ya estaba viendo un diluvio como dijo Dios. Eso es la fe. Esa es creencia. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Este versículo vamos a leer juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron los antiguos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y supongamos que tienes un cheque de regalo para los zapatos, supongamos, por valor de 100 euros. Este cheque no son zapatos, ¿no? No son zapatos. Sin embargo, se puede intercambiar verbalmente, ¿no? Puede cambiar, intercambio. Puede creer esto fácilmente, ¿no? Sí, ese cheque no es zapatos, pero sí, puede cambiar valor de 100 euros, ¿no? No es real. Ese cheque no es real, pero se puede cambiar en cualquier momento en la tienda. La palabra de Dios es como ese cheque, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, definitivamente se hará realidad. Ese cheque puede cambiar un zapato real, unos zapatos reales. Esa es la fe. No se ve, pero podemos creer. Es la fe. Hay una palabra de promesa de que los que se salven irán al cielo, ¿no? Sí, es así. Es cierto que los que se salvan van al cielo. Si dice la Biblia, aceptarlo como es la fe. Aceptar la palabra de Dios, la Biblia. Si dice la palabra esto, hay que nacer de nuevo para ir al cielo. Si dice así, debo nacer de nuevo. Nacer de nuevo en una palabra, en una palabra. Muchas personas en nuestros días no creen en la Biblia. Ellos hablan, yo creo en Dios, pero no creen con su corazón. Cuando decimos que Jesús regresa, se burla de nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús regresará. No importa cuántas personas ridiculicen que no hay regreso de Jesús, Jesús regresará. ¿Por qué? Porque lo dice en la Biblia. Lo dice en la Biblia. Después de recibir una salvación, vivimos una de fe. Mientras se vive una vida de fe, puede haber circunstancias que hagan que se distancien de la iglesia. Entre los que se han salvado, hay gente que dice esto: nunca me iré a la iglesia, nunca me iré de la iglesia. Sin embargo, puede haber personas que se sientan heridas y tentadas en la iglesia y piensen en dejar la iglesia. En tal momento debemos mirar la situación o
debemos mirar la palabra de Dios. La palabra. La palabra de Dios. ¿Deberíamos mirar a las personas o deberíamos mirar la palabra de Dios? La palabra de Dios. La respuesta es simple. Todo lo que tienes que hacer es seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Señor ha hablado. Vosotros estáis limpios por palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Solo tienes que permanecer en la iglesia. Permanecer en la iglesia. Eso es un primer mandato de Jesucristo. Y para los salvos. Después de que Jesús mostró el milagro de los 5 panes y los 2 peces, habló de la vida eterna, ¿no? Jesús. Mucha gente no entendió esta palabra. Se fueron porque no era divertido, no le interesa. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús preguntó a los discípulos. Respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Debemos quedarnos donde está la palabra de Dios. Por supuesto, debes quedarte en la iglesia donde se predica la palabra de Dios. No se puede vivir una vida de fe fuera de la iglesia. Si dejas la iglesia y sales al mundo, seguramente fracasarás, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice en la Biblia. Aquí dice: no puede llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y en él, y yo en él, esta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La Biblia lo dice. Las palabras son siempre la respuesta correcta. Solo tienes que creer en la palabra de Dios. Después del diluvio de Noé, Dios nos dio un arco iris. El arco iris es la promesa de Dios, de no volver a destruir el mundo con diluvio. Los que creen en el arco iris de la promesa de Dios pueden estar tranquilos, ¿no? Hay momentos en que las nubes oscuras se acumulan en nuestra vida de fe. Puedes sentirte aliviado si piensas en un arco iris. Entonces, cuando te enfrentes en una situación difícil, recuerda estas palabras, la Biblia. Vamos a buscar primero de Corintios capítulo 10. Primero de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primero de Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No os ha
ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación de la salida, para que podáis soportar. Eso es una promesa de Dios. Así como aparece un arco iris después de la lluvia, podemos sentirnos aliviados cuando nos viene a la mente la palabra de la promesa de Dios. Puede estar luchando. Entonces, piensen en estas palabras. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, no te desampararé, ni te dejaré. Dios dijo, ¿no? Es promesa. Nosotros somos salvos, porque por eso Dios es nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre. No te desampararé, no te dejaré. A veces puedes escuchar sonidos injustos mientras vives una vida de fe. Puede ser malentendido o puede haber situación de resentimiento. En ese momento, si piensas en la cruz de Jesucristo, puedes soportarlo todo, ¿no? El Señor sin pecado, pero murió en la cruz como un pecador en mi lugar. Tenemos que recordar, tenemos que pensar eso. Y un poquito más vamos a aprender, ¿no? Un poquito más. Vamos a volver, segundo de Reyes, capítulo 7. Segundo pecado grave. Segundo Reyes, capítulo 7, versículo 3, 5. Está el 5. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si no quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos hindieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Dios hizo un ruido y hizo que todos huyeran. 8. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron y de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Los leprosos, 4 leprosos, estaban muy emocionados. Comieron y bebieron y estaban llenos, y escondieron algunas cosas materiales. Volvieron y comer y beber de nuevo varias veces, muchas veces. Esa tienda, allí esa tienda, vamos a ver, vamos a ir, vamos a comer, vamos a beber, vamos a tomar y esconder. Ellos estaban muy contentos, ¿no? Mientras tanto, pensaron en las personas que se morían de hambre en el castillo, en la ciudad. Ellos pensaron. 9, versículo 9. Luego se dijeron,
el uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues ahora entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Los leprosos experimentaron primero la bendición. Aquellos que fueron marginados fuera del castillo experimentaron primero la bendición. Nosotros igual somos salvos. No son los que sobresalen en el mundo los que experimentan las bendiciones del Evangelio, ¿no? Sino los que están marginados en el mundo, como los leprosos, los que experimentan primero las bendiciones de la salvación. Bendición de la salvación. Dijo en la Biblia esto, ¿no? La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, incluso si no somos grandes en el mundo, no somos famosos, se convierte en un tema por el cual estar agradecido. Es difícil que los ricos se salven y buscarán a Dios los que no tienen nada que enviar en el mundo. Es muy difícil, ¿no? No es fácil para los ricos entender el Evangelio. Afortunadamente hemos experimentado primero el Evangelio del Señor. De todos modos, los leprosos disfrutaron de la bendición, fueron a la ciudad a difundir, anunciar la buena noticia, ¿no? Y hablaron con valentía. Lo habrían dicho con voz confiada, ¿no? Mira mis barrigas, nuestras barrigas, mira, estamos llenos, ¿no? Así, con valentía. Como hemos visto antes, la gente tiende a no creer, ¿no? No quieren creer, posiblemente. Es por eso que una voz segura y audaz son importantes. Le tocaba su barriga y dijo, mira, es real. La gente dudó al principio, pero cuando había con tanta confianza y creyeron. Y luego creyeron, ¿no? Por eso ellos salieron de ciudad. Eran leprosos, marginados, pero luego se convertirían en héroes en la ciudad. Han sido honrados. Los que evangelicen serán honrados. Dios exalta a esas personas. Es verdad. Los leprosos vieron que el campamento del ejército sirio estaba vacío. Vieron gente hambrienta en la ciudad, porque ellos lo saben. Les dieron una hermosa noticia. Nosotros también lo estamos viendo, ¿no? Hemos experimentado primero. La sangre de Jesucristo en la cruz no solo se hizo cargo de mis pecados, sino también de los pecados del mundo entero. Cualquiera que escuche y crea
en esta verdad puede salvarse e ir al cielo. Y estamos viendo el destino de aquellos que son engañados por el diablo y arrastrados al infierno, ¿no? Arrastrados al infierno. Si no les predicamos el Evangelio nuestro llamado, no es bueno. Versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Por esto tenemos que predicar el Evangelio, anunciar. Supongamos que un hombre borracho bebe mucho. Supongamos que un hombre borracho está durmiendo en la calle en el invierno, en una noche de invierno. Lo encontré por casualidad mientras caminaba por la calle. ¿Qué tengo que hacer? Si lo dejo solo, es natural que se congele y hasta muera. Supongamos que esa persona realmente murió congelada. Es un asesinato indirecto. Incluso si no matara, podría ser castigados por asesinato indirecto, ¿no? Debería haberlo denunciado. Estamos viendo gente siendo arrastrada al infierno. Nosotros estamos viendo, ¿no? Es por 100% cierto que esa gente se va al infierno. Es verdad, 100%. ¿No crees? Sí, es verdad. El infierno se hará realidad para ellos. Se van al infierno porque no les prediqué. Es un asesinato indirecto. Dios me preguntará por el alma de esa persona. ¿Tú por qué no le dijiste algo? ¿Por qué no abriste tu boca? ¿Por qué no le recomendé venir durante el seminario? ¿No? Vamos a buscar el último versículo, Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. ¿Tienen? Vamos a leer juntos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente nos unimos, ¿acaso no lo entenderán el que está en las obras de corazón? El que mira por tu alma, lejos nos dará, y dará a hombres según sus obras. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Hay muchas personas, no conocen, gracias a Dios, hay muchos hombres, hay mucha gente alrededor de nosotros. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, pero Dios, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, y él lo conocerá.
y dará al hombre según sus obras. Nosotros tenemos que predicar, anunciar, hablar. A través de la palabra de hoy, pensamos en dos pecados graves. No creer en la palabra de Dios es un pecado fundamental. El otro es el pecado de no evangelizar, no predicar el evangelio. No pensamos mucho en el pecado de no evangelizar, pero de hecho es un asesinato indirecto. Es un pecado muy terrible. Nosotros podemos enviar al infierno nuestra familia, ¿sabe? Nosotros podemos enviar al infierno nuestra familia también. Tenemos que pensar, es un pecado muy terrible, un pecado, sí, asesinato indirecto. Por lo tanto, debemos hablar con valentía, porque nosotros hemos experimentado, nosotros conocemos Dios, gracia de Dios y amor de Dios, nosotros conocemos. Bien, ya. La palabra de hoy es hasta aquí. Vamos a mejorar, vamos a terminar con oración. Dios Padre que está en el cielo, te damos gracias por salvarnos y guiarnos a permanecer en tu iglesia. Enséñanos a través de la palabra para que podamos vivir como hijos de Dios. Queremos que nuestra fe crezca para que podamos ser más utilizados para la obra del Señor y en la iglesia. Sabemos bien que vivimos en el último tiempo. Ayúdanos a vivir la vida despertado a través de tu palabra. Y gracias por darnos preciosos hermanos, hermanas, para que juntos podamos hacer la obra, podamos predicar el Evangelio juntos. Ayúdanos a amarnos unos a otros y a ser más unidos. Ayúdanos a predicar el Evangelio más poderosamente con ese poder unido. Ayúdanos a recordar las palabras sin olvidar y ayúdanos a ponerlas en prácticas en nuestra vida. Llena a los que no han estado juntos hoy con la gracia del Señor. Te dejamos el resto del tiempo de hoy en tus manos. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Ya, ahora vamos a cantar.